Muy buenos días. Estamos aquí en el programa El Club de los Poetas Muertos y tenemos hoy como invitada de lujo a Gris Peralta, que nos va a hablar sobre los trastornos de los sonidos del habla. Buenos días, Gris, y un placer poder contar contigo en este humilde programa. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo muy feliz de que vuelvas a invitarme a tu programa y pues con todas las ganas aquí de seguir conociendo más. Bueno, hay que decir que Gris es licenciada en Educación Especial, también en trastornos de la comunicación humana. Tiene la especialidad de trastornos neuromotores y la maestría en neuroeducación y gestión escolar. Y bueno, Así es. efectivamente, y para poder empezar a hablar de los trastornos del sonido del habla, habría que coger y bueno, definirlo. ¿Qué pueden ser o qué son, mejor dicho, los trastornos de los sonidos del habla? Gris. Claro, Antonio. Bueno, pues los trastornos de los sonidos del habla, como sus siglas lo dicen, TSH, eh, son una alteración en la producción de la articulación dentro de la fonética y o la fonología de los sonidos. Puede afectar la inteligibilidad del habla en diversos grados. Y bueno, pues dentro de los TSH podemos manejar también una alteración de los elementos segmentales y suprasegmentales, que más adelantito los vamos a explicar. ¿Nos podría hacer una breve cronología de hasta llegar a este término? Claro, por supuesto. Aquí hay datos particularmente muy importantes y me encanta sobre todo tener un punto de partida desde qué fechas se empiezan ya a denominar los conceptos. Estamos hablando que desde 1860 a 1970, o sea, durante un siglo, este, se denominaban como dislalias y trastornos funcionales de la articulación. Posteriormente, después de 10 años, de 10 en 10 años, de 1970 a 1980, estos se denominaban ya como trastornos de la articulación y trastorno fonológico. De los 80s a los 90s, trastornos articulatorios o fonológicos. Y de 1990 hasta el 2005, aún todavía se llamaban trastornos fonológicos. Ya de 2005 en adelante, hasta la fecha, la denominación es como trastornos de los sonidos del habla, TSH. Me gustaría, Chris, si es posible, que me definiera también tres términos que solemos utilizar muchísimo: habla, lenguaje y comunicación. Perfecto, claro que sí. Bueno, dentro del habla, podemos decir que es la producción de sonidos expresivos, que comprende obviamente la articulación, la fluencia, la voz y la resonancia. Dentro del habla también es un medio verbal de comunicarse o transmitir un significado. Cada lengua hablada dispone de sonidos específicos o fonemas, como los conocemos, y de ciertas combinaciones de estos fonemas. El habla también es un proceso que requiere una coordinación neuromuscular muy precisa, necesaria para la planificación y la ejecución de secuencias motoras en específico. Bueno, dentro de esta, el lenguaje lo podemos denominar como un sistema de comunicación simbólico, convencional y arbitrario que está regido por reglas. Además de ser un sistema complejo y dinámico, es de símbolos convencionales que se utiliza de diferentes maneras para el pensamiento y la comunicación. Y también podemos añadir que como conducta regida por reglas se describe al menos por 5 parámetros, que es el fonológico, el morfológico, el sintáctico, semántico y pragmático, que más adelantito vamos a ver en este punto los componentes del lenguaje. Y dentro de lo que es la comunicación,
es un proceso mediante el cual los interlocutores intercambian la información de ideas, necesidades y deseos. Vamos, existe un mensaje que es un código y el emisor es el que le da el canal al receptor, a la persona que lo está recibiendo, ¿no? La comunicación puede ser verbal o puede ser no verbal. Y dentro de la parte verbal puede ser oral o escrita. Y dentro de la parte no verbal, si la utilizamos, puede ser a través de gestos, imágenes o sonidos. Como tú has comentado, efectivamente, en el lenguaje me gustaría que nos contara cuáles son los componentes que lo constituyen. Claro que sí. Empiezo por el primero, la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la organización de las palabras. Yo en este caso quiero añadir un ejemplo para que quede muy claro. Mi perro hoy corre alegre, ¿no? Este es el orden de las palabras, ¿sí? Que mencionamos en este punto de uno de los componentes del lenguaje. Esta frase tiene sujeto, tiene predicado, el sujeto pues es el perro, el predicado es la acción, debe de tener un orden para que pueda entenderse lo que significa, ¿no? Si yo dijera alegremente, mi hoy perro corre, pues sería un poquito difícil de comprenderlo. Por eso es importante que la sintaxis siempre exista dentro de el lenguaje. Otro componente sería los morfemas o la parte morfológica de la palabra, y esta es la unidad gramatical más pequeña. ¿Qué quiere decir con esto? La palabra, voy a poner un ejemplo, la palabra alumnos, ¿no? La palabra en sí como raíz es A-L-U-M, alumn, ¿sí? Que significa discípulo de un maestro o una institución educativa. Si yo le pongo O, entonces ya me está ahí denominando un género, que en este caso es masculino, alumno. Y si le pongo la S, bueno, pues ya estamos hablando del número, si es plural, ¿no? En este caso es plural, si yo quiero decir alumnos. Si no le pongo la S, pues es singular, ¿sale? Entonces a esto se refiere con la morfología de las palabras, que también es un componente obvio del lenguaje, que debemos de, nosotros como, bueno, en mi caso como terapeuta del lenguaje, debemos de tener pues muy, muy claro el trabajo de estos puntos. El siguiente sería la fonología. ¿Qué es la fonología? La fonología estudia las reglas que gobiernan una estructura, una distribución y secuencia de estos sonidos que emitimos nosotros, los sonidos del habla. Hace una configuración de sílabas, ¿sí? ¿Cuáles son los fonemas? Bueno, es una unidad lingüística sonora más pequeña que puede reflejar una diferencia de significado, ¿no? En el español utilizamos 24 fonemas. Entonces, bueno, en cuanto a lo que sigue, otro componente del lenguaje podríamos hablar que es la semántica, que esta estudia las relaciones del significado de unos con otros, ¿no? Con las palabras. Son los cambios de significación que experimenta cada palabra. Y bueno, un ejemplo, puedo decir, ¿qué quiere decir la palabra? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la base de la semántica, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, vamos a hacer un campo semántico de ropa de frío, ¿no? O de invierno. Entonces ya sabemos que es bufanda, guantes, gorro, calcetines, abrigo, chamarra, etcétera, ¿no? Es el significado de cada palabra. Bien, otro punto es la pragmática, que es la manera en cómo se utiliza el lenguaje para comunicarnos. Es decir, puedo decir una frase, preparas un café exquisito. Su significado se puede especificar independientemente de cada contexto. Desde el punto de vista pragmático puede significar, hago un café bueno, haces un café exquisito. Soy un buen cocinero, haces un café exquisito, ¿no? O eres un desastre y ni eso puedes hacer, ¿no? Entonces, todos estos puntos se engloban a la parte pragmática. En el trabajo que yo hago particularmente con los pequeños, yo trabajo más con pequeños que con adultos.
bueno, trabajo con niños, con adolescentes y con adultos, trato siempre como de dejarles muy claro este punto a los padres de familia de todo lo que en realidad debe de contener el lenguaje. Muchos papás piensan que simplemente con que el niño diga dame sopa o dame leche, eso es para ellos que no tenga un problema, y estamos hablando a lo mejor de un niño que tenga 4 años, ¿no? Entonces les digo, ya obviamente pues sabemos que existen las tablas, ¿no? Para saber a qué edad, cuántas palabras ya deben de usar y de qué manera usarlas. Es súper importante que sepan esto, que nosotros los dejemos muy, muy claro con ellos para que sepan la importancia cuando un componente del lenguaje no existe cuando tú estás haciendo tu evaluación, porque de ahí va a determinar entonces qué es lo que necesitas trabajar con ellos. Efectivamente. ¿Podrías mencionar las alteraciones del habla y del lenguaje? Claro que sí. Las alteraciones del habla o del lenguaje podríamos mencionarlas de la siguiente manera. Hay algunos defectos estructurales o neuromotrices del aparato fonador, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor una fisura palatina, una maloclusión, un frenillo muy cortito, bueno, en la parte física, ¿no? Podemos hablar también de un daño cerebral, de una discapacidad, alguna infección en el sistema nervioso central, algún trastorno conductual o emocional, o una privación social, por ejemplo, alguna situación que un pequeño puede experimentar y pueda llegar a tener como consecuencia un mutismo selectivo, no sé. Y hay otra que se denomina como idiopático, que esta no sabemos la raíz, ¿no? De dónde viene la situación de algún trastorno del sonido del habla. Efectivamente. ¿Y cómo se puede diagnosticar el TSH? Bien, la forma de cuando lo vamos a diagnosticar, tenemos que ser muy cautelosos. Los niños, bueno, debemos de tener nosotros muy claro estas tablas, ¿no? De la edad a nivel de acuerdo al desarrollo lingüístico y cognitivo del niño para saber a qué edad ya debe de emitir ciertas palabras. Cuando esto no sucede, ya empieza a alarmarnos, ¿no? Ya hay un foquito rojo que se va prendiendo y entonces podemos entonces decir, bueno, ya estamos dentro de una situación que nos está pidiendo aquí ayuda, y podríamos decir que en algunos casos el pequeño podría omitir algún sonido, lo puede sustituir, puede adicionar sonidos, y esto hace que se distorsione, ¿sí? Que su habla no sea inteligible, ¿sí? Hay algunos puntos aquí que me gustaría mencionar mucho, que lo que hace rato comentábamos, ¿no? De dónde viene los problemas, ¿no? Y en la parte, por ejemplo, de la sensorial auditiva, cuando hay un chico que tiene una discapacidad auditiva o alguna otitis, o le falta la discriminación o el reconocimiento fonológico, ahí ya obviamente puede llegar a tener alguna alteración, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante siempre y cuando tener la causa, estudiar muy bien la causa o la evidencia de la cual estás, en la que te estás enfrentando para poder decir, bueno, este niño sí tiene un trastorno de los sonidos del habla, ¿no? Por eso es muy, muy importante estudiar cuáles son la etiología, ¿no? de estos trastornos, para que entonces ya uno cuando empieza a hacer la evaluación clínica ya se te haga muchísimo más fácil poder estudiar todo lo que hay en el contexto. ¿Y cuál podría ser la etiología de los trastornos del sonido del habla? ¿Qué tipo de etiología podría existir? Ujú. Bien, existe la idiopática que hace rato la comentábamos, que no hay un origen del cual podríamos determinar la patología. Neuromotora, podríamos hablar del caso de algún paciente con disartria, alguna apraxia del habla, algún retraso motriz del habla. Podríamos también mencionar una etiología morfológica. ¿Cuál es esta?
lo que comentábamos, alguna fisura palatina, maloclusión, frenillo alterado, una prótesis mal adaptada, ¿sí? Otra podría ser la sensorial auditiva, que podría ser una hipoacusia, una sordera, una otitis, etcétera, o un trastorno del neurodesarrollo. ¿Cuál podría ser? Síndrome de Down, alguna discapacidad intelectual, algún otro síndrome, ¿no? Incluso, bueno, el síndrome de Rett, pero ya el síndrome de Rett en muy pocos casos, ¿no? Bien. Claro. Entonces, ¿cómo se puede, cuando a tu consulta llega un niño con trastorno de los sonidos del habla, cómo lo evalúas? Bien, primeramente hago la entrevista con los padres de familia o con los tutores, quien los lleve a la consulta, la primera consulta. Investigo a través de, bueno, mis pruebas estandarizadas, hago preguntas, ¿no? De cómo está el contexto, cuál es la situación al motivo de consulta, y ya a través de la plática, entrevista que voy teniendo con ellos, yo voy detectando, ¿no? Si hay una situación a nivel neurológico o alguna situación a nivel neuromotor o físico, ¿no? A través de una exploración oral. Y posteriormente trabajo con varias pruebas estandarizadas para saber de qué manera produce las palabras que le vaya yo preguntando, ¿no? De acuerdo a los 24 fonemas que existen en el lenguaje español. Y ya posteriormente a ello, que para mí esas serían mis evidencias, es lo más importante, ya posterior a ello, entonces hago una evaluación ya clínica y elaboro un informe. Posterior a eso me da la respuesta para saber específicamente qué es lo que voy a trabajar, que esto ya lo interpretaría como una intervención terapéutica. Y ya ahí en la intervención terapéutica yo ya pongo en contacto a los papás qué tiempo se va a llevar la terapia, qué es ejercicios que se recomiendan para trabajar. Este, Eso es algo muy importante que me gusta dejarles muy en claro desde un principio, porque creo que también a veces es una necesidad. Muchos papás no llevan a los pequeños a terapia pensando en que van a estar 3, 4, 5 años, ¿no? Cuando a lo mejor la situación de corrección, pues, se puede hacer en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante. Si llega esta información a algún padre de familia, no tengan miedo, pregunten, que sepan, nosotros somos los responsables de dejarlos a ellos tranquilos para que sepan desde dónde viene la situación o necesidad de su hijo o de su hija, y que sepan también qué tiempo van a estar en terapia y sobre todo lo más importante, qué es lo que se va a trabajar en terapia y el trabajo que se hace también con ellos. Yo trabajo de forma integral con la escuela, la casa y lo que es la terapia, ¿no? Esa es mi forma de trabajo y creo que se ha obtenido buenos resultados. Efectivamente. Claro, entonces hay que detectar cuanto antes para, en estos casos, que no haya un avance, es decir, que no haya avances. Hay que hay que hacer una atención lo más temprana posible para que no se pierda tiempo. Es correcto, así es. Fíjate que, bueno, aquí en México hay una frase que me encanta repetirla y para hacer conciencia más que nada, ¿no? Ha llegado gente al consultorio y me dicen, es que mi tía me dice o mi abuela me dice que ya solito aprenderá a hablar, ¿no? Que su papá de chiquito así era, ¿no? Ya lo que Yo digo, decimos Dios aquí, mío, lo hay que mucha decimos aquí inconsciencia, en sí, España, ya hablará, él ya hablará, ¿no? ya Al revés, hablará. él ya hablará. Aquí es que su papá de chiquito no hablaba y entonces se le pasa lo mismo. No, no, señores, aquí debe de haber conciencia y sobre todo nosotros, como repito, somos los agentes profesionales que debemos dar esa información para que ellos tengan conciencia y puedan saber qué es lo que va a pasar si los dejamos, ¿no? Que hable cuando tenga más edad, Y ¿no? siempre bajo un modelo correcto, claro. No Claro, por reírnos supuesto.
no hacernos gracia Exacto. lo, lo mal que puede hablar, claro, que muchas veces nos da esa Fíjate, gracia. Mira sí, qué gracioso es el chiquillo. Claro, efectivamente. sí, fíjate que, ahorita, bueno, no tiene mucho, estuve trabajando con un pequeño, de 4 años, no se le entendía prácticamente nada, lo que decía lo decía muy rápido. Y, pero, ¿qué crees? Que las groserías las decía perfectamente bien, ¿no? Entonces, su mamá me decía: "Oye, pero este niño sí habla porque dice groserías y aparte nos hace gracia", pero, por ejemplo, para pedir de comer o si quiere ir al baño o lo que sea, no se le entiende, pero ya hablará, ¿no? Pero eso sí, las groserías las decía perfectamente bien, ¿no? Entonces, ahí en ese punto es, formar a los papás, ¿no? Quitarles esas creencias que no los han dejado que su hijo pueda ir Eso, avanzando y, bueno, que es parte de también la y intervención. esos mitos que existen todavía, que hay Exacto, que erradicar, evidentemente. exactamente. Entonces, bueno, pues es un trabajar con ellos y sobre todo que se sientan acompañados ellos dentro de casa, fuera de casa, porque yo les digo, la terapia del lenguaje no es sentarte enfrente del niño en casa, ¿no? Y trabajar como si hicieras la tarea de la escuela, ¿no? Entonces el niño ya empieza a predisponerse, no quiere hacerlo, empieza a llorar, lo que sea tal, y dejan de hacerlo. No, no, no. Para mí, o el concepto que yo he adquirido en estos años que llevo trabajando como terapeuta del lenguaje, yo les comento a ellos, la terapia del lenguaje es dentro de tu casa, fuera de tu casa, desde que te levantas hasta que te duermes con el pequeño. Es toda esa situación de estímulos que están alrededor del pequeño. Sí, que si, por ejemplo, lo llevas a un súper a hacer las compras, le preguntas: "Mira, huele, ¿qué es esto?". "No, pues una manzana o es un tal", ¿no? Si todavía no tiene a lo mejor el modelo de la palabra, tú lo puedes ayudar, o si va a un mercado, ve, la cantidad de colores que hay, la cantidad de cosas que hay. Todo eso es estímulo desde la parte visual, desde la parte, comprensiva, desde la parte auditiva, para finalmente tener una capacidad lingüística, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho darles esa orientación a ellos para que se den cuenta que una terapia de lenguaje no es ponerte un lapicito acá, ¿no? O moverte la lengua, ¿no? Lo que antiguamente se hacían como praxias no verbales, ¿no? Que eso está Sí, completamente descartado dentro del trabajo de la terapia de lenguaje, ¿no? evidentemente. ¿Qué pruebas utilizabas tú o utilizas tú para trabajar con los niños con trastornos de los sonidos del habla? Para Fíjate que diagnosticar. sí. Fíjate que hay una que a mí me encanta, que se llama ficha lingüística, que se me hace muy completa. Trae, por supuesto, todos los componentes del lenguaje, de lo que ya hemos platicado anteriormente, y viene por abecedario, ¿no? Abeja, tal, 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 todos los 24 fonemas que nosotros manejamos. Y ahí te señala específicamente, por ejemplo, si omite la S intermedia o al final o al inicio, ¿no? Ahí te va calificando toda esta. Es una prueba, unas 10 hojas aproximadamente. Ya cuando la manejas muchas veces, pues ya lo vas haciendo con mayor agilidad, ¿no? Y una de las partes que a mí me encanta es que te pide que cuente un cuento el pequeño, ¿no? Ahí tú como evaluador tienes que considerar si esa parte se la pones a un niño que no habla, porque dices, bueno, si no va a Claro, hablar, no me va a decir nada, ¿no? Pero si un niño a lo mejor sí produce palabras y tal, yo ahí es donde reviso la pragmática, ¿no? Cómo utiliza él ese orden, ¿no? De las frases, si lo comprende y el de qué orden de la manera él frase, lo claro. reproduce. Exacto, entonces ahí te pide que hagas un cuento y ya tú le vas poniendo los elementos, ¿no? Apenas la practicaba yo con un pequeño que le encantaban los dinosaurios, ¿no? Pero, por ejemplo, no puede decir todavía triceratops, ¿no? Entonces yo le ponía el del cuello largo, el de los cuernos, el no sé cuánto, ¿no? Para también ayudarlo y que no se sintiera frustrado y que él fuera muy natural a la hora de contestar la prueba, ¿no? Y me sirvió muchísimo. Para mí fue una técnica, fue un ajuste que le hice a la evaluación. Claro. Cuando trabajas con los padres, con los niños que tienen trastornos del sonido del habla, hay unas pautas generales
que le sirvan para todo o independientemente del diagnóstico del niño, ya tienes que centrarte en el propio diagnóstico para darle la pauta. Bien, yo creo que como una pauta como tal o en general, sí existe, debe de haber siempre y cuando un orden, ¿sí? Un orden es lo básico. Eh, para, para mi punto de vista, mi concepto que tengo sería conocer el contexto del pequeño, ¿no? Conocer el contexto, hacer esta parte de la entrevista con la evaluación, ¿sí? Para poder reunir todos los requisitos necesarios que yo quiero saber para encontrar exactamente cuál es la necesidad lingüística que tiene la persona y sobre eso analizar e interpretar lo que yo voy a trabajar más adelante, que es la intervención terapéutica. Para mí, y por lo que yo he leído de algunos autores, ¿sí? De gente que ya lleva trabajando en esto muchos más años y tal, creo que va por ahí un orden, ¿no? Ahora, no te, o sea, no puedes dar actividades, ¿no? Como los llaman en algunos casos. Yo no los llamo actividades, los llamo pues ejercicios, ¿no? Tareas tampoco las llamo, son ejercicios para mí. Una de mis técnicas, fíjate que es el juego. A través del juego me ha ayudado mucho con niños pequeños Parte lúdica, porque sí, yo trato de evitar que me metodología lúdica. asocie el pequeño con la escuela, o sea, definitivamente, y que los papás sobre todo no relacionen la terapia como la escuela, porque no tiene nada que ver. Claro. Entonces, esta es una de mis técnicas a partir del juego. Y no puedo a lo mejor dar ejercicios si todavía no sé exactamente cuál es el problema, ¿no? La necesidad del pequeño. Entonces, sí considero que exista un orden y que se debe de respetar ese orden para que tu trabajo pueda salir adelante en el tiempo esperado. Claro, efectivamente. ¿Cuántas, aproximadamente, en cuántas sesiones tú crees que una, bueno, o una problemática, una dificultad en los trastornos del sonido del habla puede ser corregida? Bien, O voy a... depende, sí. depende de ciertas circunstancias. Exactamente. Por ejemplo, como sabemos que es una alteración y que puede ser de diversos grados, voy a empezar desde el pequeñito hasta el más grande. El pequeñito podría ser un niño con rotacismo, ¿sí? Para trabajar o corregir este fonema, aproximadamente, y claro, si no tuvo un antecedente, ¿no? Como algún frenillo alterado, tal. ah, eh, Podría yo trabajar aproximadamente unos 3 meses. Yo trabajo una vez por semana, si lo requiere el caso, son 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque para mí lo que me ha funcionado es darle también responsabilidad a los papás, porque hay papás que me dicen, te pago toda la semana, ¿no? Que venga toda la semana a terapia. Digo, no, porque entonces me vas a echar toda la responsabilidad a mí Claro, y entonces tú ya no haces nada. Entonces viene el pequeño una hora y tú te encargas de lo demás y yo te voy acompañando para que sepas cómo lo vas a hacer. claro, Entonces el propio padre pues se siente responsable de lo que tiene que entregar la siguiente sesión. En este caso, cuando yo trabajo una vez por semana, aproximadamente lo hago de 2 a 3 meses. Estamos hablando de unas 12 sesiones, 16 sesiones aproximadamente. A veces es menos el tiempo. Yo en el programa de intervención, cuando pongo la temporalidad, les pongo de 8 a 10 sesiones o de 10 a 12, siempre y cuando se trabaje multidisciplinariamente y se respeten los trabajos, ¿no? Porque eso ya no depende de mí al 100%, sino de los papás también. Yo les digo, a ver, está contigo prácticamente las 24 horas del día, claro, ¿no? Y conmigo nada más viene 1 hora o 50 minutos. Entonces, yo te doy las herramientas, te doy la técnica, te doy la orientación, te doy el acompañamiento. Entonces, ayúdame a ayudar. Esa es mi frase. Entonces, una situación mayor, por ejemplo, estamos hablando de una apraxia, ¿sí? Del habla infantil, podría ser de 6 meses a un año y también teniendo los objetivos muy claros y claro. hablando con los papás
hasta dónde se puede llegar el avance, porque hay muchos papás que preguntan, oye, ¿y si va a hablar en el caso de un niño con TEA, por ejemplo, ¿no? ¿Y si va a hablar? ¿Y si lo va a hacer? Y entonces tú es cuando dices, bueno, depende de cierta circunstancia, depende del Claro. diagnóstico y depende de otras situaciones, ¿no? Sí me gusta dejar muy en claro esto. Y de la estimulación también, Claro, eh, por supuesto. claro, evidentemente. Porque si es un niño que previamente está estimulado, pues evidentemente eh, la, lo que es por el entorno escolar o por el entorno familiar, evidentemente no está en la misma situación que un niño que previamente no tiene ninguna estimulación. Eso eso es Así es. evidente, exactamente. Pues ha sido un verdadero placer hablar un poquito contigo. Esta entrevista, tanto a mí como a los oyentes, nos ha parecido muy buena y ha sido un verdadero placer poder contar contigo y que nos haya hecho un huequecito en tu agenda que sé que está muy ocupada. Así que muchísimas gracias por poder contar contigo y que nos haya abierto la puerta a, a tu trabajo bueno, y a tantas experiencias que tienes allí en tu mundo, allí en tu No, trabajo. hombre, Antonio, para mí es un placer poder regalar esta charla, hablar de algo que me encanta hacer en el día, al día al día. Yo amo lo que hago, soy muy feliz haciendo lo que hago y me encanta conocer gente como tú también, que estamos dentro de lo mismo. Un abrazo con todo mi cariño y muchísimas gracias por invitarme a tu plática. Hasta luego. Besos.